Y damos paso a la segunda intervención, en este caso referida monográficamente a la caja de Herculano, a cargo de la doctora Margarita Moreno Conde, que es conservadora del Departamento de Antigüedades Griegas y Romanas del Museo Arqueológico Nacional. La doctora Moreno Conde es doctora en arqueología clásica y es una reconocida especialista en el mundo clásico, especialmente en Grecia, y tiene numerosísimas publicaciones especialmente dedicadas a este ámbito y sobre todo a la cerámica de origen griego. Así que es para nosotros también un honor tenerla esta tarde aquí analizando una de las piezas estrella también de la exposición, como ahora se decía, la caja de Herculano. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ante todo agradecer al profesor Miguel Luque su invitación y Acción Cultural también para participar en estas conferencias y a todos ustedes su asistencia esta tarde. Pues vamos a seguir un poco dentro de este ambiente napolitano, ¿no? Y vamos a hablar de la caja de Herculano. La caja de frutos de Herculano es uno de esos objetos que siempre han estado rodeados de un cierto halo de misterio. ¿Cómo llega a España, ¿no? Y por qué integra las colecciones del Museo Arqueológico Nacional, cuando por su naturaleza en principio debería estar quizás en un museo de ciencias naturales? ¿Proceden de Herculano los frutos que contiene, tal y como reza la inscripción de su tapa? ¿Qué frutos albergan los pequeños compartimentos en los que aparece dividida? Pues bien, gracias sobre todo en gran medida a los trabajos realizados por Macaben Alonso a lo largo de todos estos años en materia documental y a unos análisis carpológicos que se hicieron ya a principios de este siglo por Juan Tresserras, se ha podido desvelar algunas de las incógnitas que la rodean. Empecemos por el principio. La caja de frutos de Herculano es ante todo el testigo mudo de una de las mayores catástrofes de la antigüedad, la erupción del Vesubio del 79, que no fue sino el desenlace final de una intensa actividad sísmica que venía sufriendo esta región y que dio al traste no solamente con Pompeya o Herculano, como todos ustedes saben, las dos grandes ciudades de la zona del Vesubio, sino con Boscoreale, Oplontis o Estavia, donde se ubicaban las principales villas marítimas y de recreo, y que hacían de este enclave uno de los más lujosos y privilegiados de la antigua Roma. 17 años antes ya, el 5 de febrero del 62, se habría producido un terremoto devastador del que Pompeya aún se estaba recuperando cuando estalló el Vesubio, ¿no? Gracias a la descripción de Plinio el Joven, es un autor romano pero que fue testigo presencial de la erupción, y a los trabajos evidentemente posteriores de los vulcanólogos, se ha podido precisar que la conocida como columna eruptiva pliniana alcanzó entre los 15 y los 22 kilómetros de altura. Pompeya quedará cubierta bajo una lluvia de lápili, piedra pómez y cenizas volcánicas que alcanzó un espesor variable entre los 2,5 metros y los 5 metros, y donde los posteriores derrumbes y los gases se cobraron la vida a más o menos de 1.100 personas, por lo menos los que se han encontrado dentro de las cenizas. Herculano corrió aún peor suerte y se vio engullida por una avalancha de fango volcánico que la mantendrá oculta durante cerca de 17 años hasta que justamente se inicien las excavaciones borbónicas de las que nos hablaba Macaben Alonso. Bajo esta capa de 20 metros causó de en torno a unas 350 víctimas a consecuencia de un brutal choque térmico tras alcanzarse de forma súbita temperaturas en torno a los 400 grados centígrados. Es decir, la gente murió de inmediato, ¿no? Y que los fosilizó, por así decirlo, algunos de sus 5.000 habitantes, que era lo que contaba Herculano, al igual que animales y plantas o incluso objetos de madera. Esto, entre otras cosas, desde el punto de vista arqueológico, es lo que ha permitido que se conserven una gran cantidad de materiales. Mientras que en Pompeya la ceniza, como ya nos había dicho Macaben, la ceniza volcánica se fue sedimentando a lo largo de los siglos y fue dejando también un poco al descubierto la parte superior de algunos muros, ¿no? de la Chivita, por eso la gente la conocía. Herculano será completamente distinto, ¿no? Yacerá oculta bajo la ciudad de Resina que veíamos antes. Aquí se aprecian bien estas laderas de lava volcánica y el interior en el que estaba Herculano, hasta que se inicien las excavaciones bajo el reinado del futuro Carlos III, ¿verdad?, el 22 de octubre del 1738, y como ya nos ha dicho ella, previamente el príncipe del Boeuf ya había bajado a través justamente del Pozo Nocherino, el que nos ha enseñado la fotografía, esto es un grabado más o menos de la época, de ese famoso balcón al que hacía esto alusión antes, ¿no?, esas escalerillas que se habrían hecho para facilitar, y por ahí con la maroma se bajaba a esos 20 metros de profundidad. Bueno, ya hemos dicho también que, bueno, ha dicho ella, mejor dicho, que Carlos III no se lleva nada cuando va a España, justamente porque quiere salvaguardar la herencia de su hijo, ¿no?, en su minoría de edad, salvo ese famoso anillo que habría entregado a Tanucci en el momento de zarpar rumbo a España en 1759 para ocupar el trono español.
Entonces, ¿cómo llega la caja de Herculano a España y cuál fue su periplo hasta entrar a formar parte de las colecciones del Museo Arqueológico Nacional? La caja le fue enviada por Bernardo Tanucci, del que ya hemos oído hablar también, a Carlos III a bordo del navío Septentrión en junio de 1761, es decir, cerca de 2 años después de la partida del rey. Tanucci, que accede a la Secretaría de Estado en 1755 y que tras la partida del rey en octubre del 59 se va a convertir en los ojos y oídos del monarca en el Reino de Nápoles, va a mantener una correspondencia semanal a lo largo de 25 años, ¿no? Hasta su propia muerte en 1738, incluso cuando ya la habían apartado de la Secretaría de Estado. Y en estas cartas, junto a los asuntos propios de gobierno, a los de la caza, que eran muy importantes para Carlos III, le informaba evidentemente de las novedades arqueológicas, tan de mi gusto, ¿no?, como decía él, y Tanucci acompaña en este caso el envío de la caja con una explicación en la que identifica los restos carbonizados y nos dice 4 almendras, 4 piñones, algunas uvas pasas, 2 peras y una muestra de vino endurecido, procedente de una ánfora con la inscripción pintada Herculani, que había sido encontrada bajo la maseria de Bisogno en Herculano, y que, según los datos que le facilita Camilo Paderni, el conservador del museo, se había encontrado el 4 de mayo de 1761. O sea, la encuentran y un mes después lo mandan a España, ¿no? De la correspondencia se desprende además que, junto con los frutos, se pensó en enviar un pan recientemente, bueno, aquí tenemos a Tanucci, recientemente descubierto, pero Camilo Paderni consideró mejor sustituirlo por un dibujo que envía al monarca y en el que también aparecen un par de suelas de esparto pertenecientes a unas sandalias que habían hallado también ese mismo año, ¿no? Antes del envío, Tanucci ya le había dicho el descubrimiento de Paderni, lo muy contento que estaba del hallazgo, y el propio rey le responde desde su palacio de Aranjuez, diciéndole: «Veo con mucho gusto lo que me dices se ha hallado en esas excavaciones y la alegría de Paderni por las suelas, la cual es muy justa, pues cosa muy particular que se hayan podido conservar». O sea que hay un intercambio, una cierta sensibilidad. Lejos de considerar un menoscabo, ¿no?, la decisión tomada por sus hombres de confianza de no hacerle llegar una pieza tan singular como ese pan, el rey parece sensible a lo inusitado quizá del hallazgo también y, por lo tanto, a la necesidad de que se conserve en el museo, ¿no? Y en la carta que escribe a vuelta de correo, a vuelta de recibir la caja, el 30 de junio de 1761, agradece el envío y la lámina diciendo: «Te estimo infinito la distinta relación que me haces de todo lo hallado en esas excavaciones», como empieza siempre, ¿no?, «y la cajita que me has enviado con frutos hallados en ellas, pues me es de grandísimo gusto. Y ha hecho muy bien Paderni en no querer gastar el pan». Habla de gastar el pan, ¿eh? «Pues si lo hubiera hecho, te aseguro que lo hubiera sentido mucho». Claro, estos primeros panes se han sucedido millones, bueno, millones no, pero en fin, muchos más panes a lo largo de diferentes campañas de excavación, alguno de ellos, como este que tienen las imágenes, con el sello quizá del propietario, ¿no?, que lo ponía para identificarlo después al llevarlo al horno común y poderlo recoger, o el otro que tienen en la derecha, que mide como unos 20 centímetros y pesa más de medio kilo, y que habría aparecido junto a otros 80 en lo que era una panadería de Pompeya, claro, porque la vida se interrumpió en ese momento. Una vez en España, la caja permanecerá en poder del monarca cerca de 25 años, hasta 1786-87, cuando Carlos III la done al Gabinete de Medallas y Antigüedades de la Real Biblioteca, la hoy Biblioteca Nacional, así como algunas piezas que conservaba todavía, digamos, en su Palacio del Buen Retiro, ¿no? Va a ser en este momento cuando la caja de frutos carbonizados de Herculano, junto a las antigüedades traídas por Camilo Paderni de Italia, de la que nos hablaba también ella antes, como el sistro, los emblemata, son estos a los que hacía referencia hace escasos momentos, pasen a la Real Biblioteca. Y en la nota manuscrita que levanta el bibliotecario mayor, Pérez Bayer, el contenido de la caja es ahora descrito como «y algunas frutas, higos, peras, almendras, piñones, garrofas y un pedacito de vino». Casi un siglo después ya, en 1867, estas antigüedades que venían del Gabinete de Medallas y de Historia Natural van a formar parte de los fondos fundacionales del Museo Arqueológico Nacional, ¿no? Y en este momento se vuelve a levantar un inventario y la caja se numera con el número 308, que es el que pueden ver, está la caja expuesta en la exposición de Carlos III, que se inscribe en la tapa y se describe ahora como caja de objetos carbonizados de Herculano, madera de haya, largo y ancho no lo constan, nos hace constar, es de fábrica moderna, con 6 senos pequeños y uno en su longitud. Se conservan en ella 4 piñones, 3 almendrucos, 5 uvas, un albaricoque, un higo, un pedazo de sarmiento y varias algarrobas, todo carbonizado. Además, una concha, que hasta ahora
y un pedazo de cristal cristalizado, ¿no? O sea, vamos viendo cómo el propio objeto arqueológico va evolucionando a lo largo de los tiempos. Bueno, levantemos ahora la tapa, ¿no? ¿Qué contiene exactamente esta caja de haya? Efectivamente, es muy pequeña, son 28 centímetros de longitud por 10 de profundidad y 4,5 de ancho. La inscripción en tinta sepia que ven allí, en esta tapa corredera, ¿no? Es verdad que es una caligrafía propia del siglo XVIII, o sea que se escribió en el momento de remitírsela al rey, aparentemente. Indica 7 diferentes especies de frutos de la ciudad antigua de Ercolano. 7. El cuerpo, efectivamente, está dividido en 7 compartimentos, hay uno superior y 6 inferiores, y en la actualidad aparece protegido por un cristal, ¿no? Gracias a las mediciones carpológicas, sobre todo, que se hicieron a microscopio y de naturaleza no invasiva, hay que tener en cuenta que son objetos arqueológicos, no se puede penetrar, digamos, en ellos porque por su fragilidad desaparecerían. Se han podido corregir, sin embargo, algunas de las interpretaciones que se habían venido haciendo hasta ahora, ¿no? Así se sabe, efectivamente, que en el compartimento superior contiene 7 fragmentos de algarrobas pertenecientes a 2 vainas, y en los inferiores y de izquierda a derecha tendríamos un sarmiento lignificado de vid, en el siguiente un esperidio de cítrico, en el tercero otros 2 esperidios de cítrico, en el cuarto 5 granos y fragmentos de uva, de los que 2 tendrían el pedúnculo todavía, en el quinto compartimento 6 piñones y 3 endocarpios de frutos del tipo prunus, o sea, de la especie prunus, el género mejor dicho, y una concha fosilizada y un fragmento de obsidiana. No deja de sorprender, o sea, aquí tienen otra vez la imagen, la ausencia, como decíamos, de ese vino fosilizado, ¿no?, del que hablaba Paderni, y que quizás haya que reconocer el fragmento de obsidiana o la aparición de la concha, que no es mencionada en ningún inventario, pero claro, todo esto también depende, hasta su momento, del traslado al Manos. Hasta 1867 no había aparentemente estado en la caja. Por lo que no hay que excluir, claro, que la caja, a lo largo de su existencia, los 25 años en el Palacio del Buen Retiro, en el Gabinete de Antigüedades, pues se hubiera convertido en un contenedor ideal para otras curiosidades que quizás procediesen del Vesubio, ¿no? Por lo tanto, seguramente que la caja del Herculano va a seguir ocultando bastantes secretos. Pero bueno, al margen de todas estas dudas, ¿qué nos dicen estos restos carbonizados? ¿Qué nos cuentan de la vida cotidiana de los habitantes de Herculano y, por extensión, del resto del área del Vesubio? El algarrobo, ¿no?, es un árbol originario del Próximo Oriente, muy típico de toda la cuenca mediterránea occidental, donde habría sido introducido por fenicios y griegos. Sin embargo, en España se introduce por los árabes, de ahí que su nombre proceda justamente del árabe arruba, que significa legumbre, y está a su vez del persa harlup, que es quijada de burro, por la forma que tienen las vainas, ¿no? Pero los romanos lo conocían como queratia, del griego keras, ¿no?, que significa cuerno, por la forma también que adquieren estas. Las vainas del fruto de la algarroba alcanzan su madurez a finales de verano y contienen semillas rodeadas de una pulpa gomosa azucarada que era muy apreciada en la antigüedad, pero que no se utilizaba en principio para consumo humano y sí para el ganado, un poco también como pasa actualmente, ¿no? También podía tener un uso terapéutico, nos dice Dioscórides, que se podía utilizar con fines medicinales, puesto que verdes tenían propiedades laxantes y secas astringentes. Hay que tener en cuenta también que en la medida en que el algarrobo es un árbol que fructifica muy lentamente, el árbol que produjo las vainas de la caja de Herculano habría sido plantado al menos entre 7 y 10 años antes de la erupción. En cuanto a los cítricos, ya hemos dicho que hay 2 compartimentos que tienen esperidios carbonizados. Un esperidio es un término botánico, ¿no?, que designa un fruto carnoso que tiene una corteza gruesa y que está dividido en celdillas o en celdas separadas por telillas, con lo cual sirve para identificar a cualquier tipo de cítrico. Y ya de ahí siempre un poco también la confusión incluso en el mundo antiguo, ¿no? En cualquier caso, en época romana se conocía la cidra, que tienen aquí representada, pero también la lima, el limón o incluso la naranja, de lo que dan buena cuenta las pinturas murales, que son uno de los principales instrumentos para comprender la flora del Vesubio, ¿no? Todos estos árboles son originarios del Extremo Oriente, de la China o de la India, pero los romanos los conocían como Malum Medicum o Assyrium, porque pensaban que venían de Persia o de Asiria, es decir, de la etapa más cercana a ellos, ¿no? Es comprensible también. Por lo general, el algo exótico no se utilizaba a nivel alimenticio, digamos, pero por sus propiedades antisépticas tenían un papel destacado como remedios terapéuticos y se utilizaban también como colutorios para el aliento. También se utilizaban ya las cidras, por ejemplo, los cítricos para meterlos en los arcones y que no se comiera la ropa a las polillas. Eso también lo hacían ya los romanos.
En lo que respecta al fragmento de vid que tienen aquí y a las uvas, digamos, los análisis no permiten saber muy bien si se trataba de uvas frescas o pasas, aunque es probable que fueran uvas de mesa, que eran muy apreciadas por los romanos, como lo pone de manifiesto el gran número de representaciones que hay tanto en mosaicos como en pintura, ¿no? Y que además nos permiten observar la extraordinaria variedad que tenían ya de uva los romanos, ¿no? Los autores antiguos, como Columela, Plinio, Catón, nos hablan, por ejemplo, de la ambrosía, que tenía muy larga duración, de la escrípula, de grano pequeño, de la líbica, que vendría de Libia, o incluso de la cidonia, que era una uva que tenía un gusto muy perfumado a membrillo, ¿no? Las uvas se consumían, por otra parte, tanto frescas como secas, porque hay que tener en cuenta que al no existir el azúcar, era uno de los edulcorantes naturales junto con la miel. Y formaba parte, evidentemente, de todo tipo de recetas que se puedan imaginar, tanto dulces como saladas. En cuanto a la vid, esta se introduce, como todos ustedes sabrán, desde el Próximo Oriente, por todo el Mediterráneo, a través de los fenicios y los griegos, y en el área del Vesubio no solamente se extendían por las laderas, esta es una pintura muy interesante de la Casa del Centenario, donde ven el personaje que está de pie como una especie de racimo de uvas, es el dios Baco, detrás de él está el Vesubio, y si se fijan bien, hay pequeñas vides, que están plantadas a lo largo de la ladera. Pero también en la propia ciudad las plantaban, había pequeños viñedos, se plantaban en pérgolas, se sujetaban a los muros de los jardines o incluso se enroscaban en torno a los árboles, como los álamos, para hacerlas crecer en altura. Junto al aceite, el vino va a ser uno de los pilares de la economía de la zona vesuviana. Estos dos mosaicos no vienen del Vesubio, porque los terrenos eran particularmente fértiles gracias a todos los minerales que contenía el sustrato por la ceniza volcánica, ¿no? Y se va a exportar, el vino se exporta, se han hallado ánforas de vino pompeyano en la Gallia Narbonensis, por ejemplo, y se sabe que se producían caldos como el Sorrentinum o el Vesuvinum o el Passum, que era un vino dulce como el moscatel y que se utilizaba también para cocinar, un poco como hacemos en la actualidad. Como siempre, evidentemente, en materia de vinos había disparidad de criterios, ¿no? Y algunos paladares consideraban que el vino de otras regiones era bastante mejor que el de Pompeya. De hecho, en alguno de los grafitos de Pompeya, que son como nuestras pintadas actuales, hay uno que dice, disfruta, viajero, disfruta el aroma del pan de Pompeya, pero espera llegar anoche era para beber vino. O el propio Plinio decía que el vino de Pompeya, que vale, que sí, muy bien, pero que hacían falta 10 años de reposo para que fuera un vino en condiciones. Al margen de los hogares, evidentemente el vino se consumía también en las termopolia, o sea, esta es la imagen que tienen abajo, que eran especies de restaurantes o de tabernas a pie de calle, donde en invierno también se mezclaba con agua caliente, ¿no? Para hacerlo más, para que calentase más, digamos, e incluso los letreros podían indicar las tarifas que tenían los diferentes vinos, como esta que vemos en la parte superior, ad cucumas, que es el recipiente, ¿no? Si se fijan bien, incluso la coloración de la pintura es diferente, van desde los 4 a los 2 ases, dependiendo la calidad del vino que contenían. En cuanto a los piñones, que tenemos en el quinto compartimento, evidentemente era uno de los frutos más utilizados en el mundo antiguo, ¿no? El pino piñonero, en realidad es la conífera por excelencia del litoral mediterráneo, de la que se aprovechaba todo, la madera en carpintería, la resina para impermeabilizar las ánforas, o las hojas para hacer guirnaldas y, evidentemente, los frutos, ¿no? El pino, además, tenía un papel importante en las ceremonias religiosas. Por ejemplo, las antorchas en las ceremonias nupciales se hacían de madera de pino o los piñones se entregaban como ofrendas funerarias en las sepulturas junto con higos secos o avellanas. Y al margen de su uso culinario, los piñones eran tenidos por afrodisíacos y que servían para calmar la tos también. O sea, solos, mezclados con vino o con mosto, todo eso era muy bueno para la tos. O se hacía incluso una bebida, el estrobilites, que era, por lo visto, bastante mágica para los tísicos. O sea, que tenían un uso muy importante. No me tosas. Los prunus que forman junto a los piñones, como decíamos antes, en este mismo compartimento se conservan 3 endocarpios pertenecientes al género Prunus, ¿no? El género Prunus pertenecen frutas de la familia de las rosáceas, como el albaricoque, el melocotón, que vemos aquí representados, originarios de China, pero que una vez más los romanos en este caso también consideraban que venían de Persia o de Armenia, pero también la ciruela, que evidentemente también ellos conocían, la cereza o frutos secos como la almendra. Pero todos eran cultivados en época romana. Sin embargo, los análisis que se hicieron en el 2001-2002 no han permitido identificar a ninguna de ellas, por lo que no se excluye que fuera una especie exótica que procediera de Asia, vaya, o sea, del fondo del Mediterráneo o incluso de Asia Central, que hubiera llegado a Herculano por vía comercial,
a través del puerto de Puzzoli, que era uno de los, aparte del gran puerto de la zona del Vesubio, uno de los mayores del Mediterráneo en este momento, y aquí llegaban ya las frutas no solamente frescas, fundamentalmente en conserva, y las conservaban tanto en salmuera como en vinagre, ¿no? O incluso secas, como los ya célebres dátiles de Judea o de Siria, o las ciruelas pasas de Damasco, que ya eran conocidas en la época. ¿Dónde se hallaron los frutos de la caja? Pues salvo las indicaciones de Paderni concerniéndose supuesto vino, no sabemos el lugar exacto de ninguno de estos frutos, no se ha podido localizar, que se sepa, ¿verdad? Es posible que procediesen o de frascos de vidrio o de ánforas o recipientes cerámicos, como este que ven a la izquierda, que muchas veces aparecían sellados con corchos. Este contiene lentejas y una especie de alubias, que es donde se han hallado la mayor parte de los que se han conservado. También es verdad que en Pompeya, por ejemplo, como ven en la imagen de la derecha, se han podido descubrir algunos graneros, como en la casa de Apolo Citaredo. Es cierto que está bastante rehecho, pero se parece un poco incluso hasta a nuestros hórreos, si hacemos un salto en el tiempo. Aquí en su interior se encontraron cerca de 60 kilos de cebada. Pero bueno, más allá de la propia identificación de los restos carbonizados o de lo que nos enseñan sobre la alimentación y los conocimientos farmacológicos que pudieran tener los habitantes de la zona del Vesubio, estos pequeños frutos nos permiten fundamentalmente asomarnos al jardín y a la importancia que éste adquiere en el mundo romano y en particular en el área del Vesubio. Junto a huertos, zonas de labor o viñedos, Roma va a hacer del jardín un lugar necesario, un espacio vivo en el que de alguna manera se recrea el mundo en un concepto que ya es heredado del helenismo griego y que aúna el reino animal, vegetal y mineral junto a la indispensable presencia del agua. Nace así, además, en Roma, la conocida ars topiaria, es decir, el diseño de jardines, que incluye la poda artística o la disposición de canales y pérgolas a las que se suman esculturas o pequeños altares donde se ubica el larario, o incluso pinturas murales que a forma de traspantojo hacen todavía que el jardín se abra hacia el exterior. Elementos todos ellos que permiten modular esta naturaleza construida, que de alguna manera busca recrear la imagen del paraíso. Las villas residenciales, como las llamadas villas marítimas de toda esta zona del Vesubio, se convierten así en el mejor espejo del otium romano, e incluso en testigos de esa añoranza que ya existía por la vida tranquila del campo, que no tiene nada de nuevo, y que hacía decir ya Horacio que prefería el dulce murmullo del arroyo a las aguas presas en las tuberías de plomo de la ciudad. Baste recordar, además, que hasta la fecha se han podido identificar cerca de 500 villas de recreo, una zona relativamente limitada del Ager Stabianus, como la casa de Octavio Quartius, que tienen a la izquierda, que se dotó de un jardín inspirado en un ambiente nilótico, o la de Publio Fanio Sinistor a la derecha, en Boscoreale, por no hablar de la célebre villa de los papiros, ¿no?, que va a servir de modelo a la Paul Getty de Malibu, ni más ni menos, para construir su museo. El jardín, además, se va a convertir en espejo de la fortuna y del poder y nos permite observar también el interés que las nuevas especies procedentes de lejanas tierras eran introducidas, procedentes de las lejanas tierras se introducían en Roma, ¿no?, algo que van a hacer muchos siglos después las expediciones científicas. Podemos recordar los Orti Luculani, los célebres jardines de Luculus en la colina del Pincio, en Roma, a quien se atribuye además la introducción de la cereza en Italia, que había traído del Ponto tras vencer a Mitridato. Plinio incluso ya recomendaba transportar los árboles, digamos, los jóvenes árboles, en recipientes agujereados para trasplantarlos después en las tierras, ¿no? O sea que todos estos conocimientos estaban ya muy avanzados, estaríamos ante incipientes viveros, ¿no?, pero los romanos en esto eran absolutamente magistrales. De toda esta importancia de la naturaleza dan buena cuenta los autores clásicos, ¿no? Podemos leer a Catón, a Varrón, a Columela o a Plinio, y también la iconografía, como hemos ido viendo, ¿no? Podemos pensar que hay hasta 127 representaciones de jardines en las ciudades del Vesubio y un número muy importante también de lo que se llamaban xenias, que es las imágenes que tienen a la derecha y que sería para nosotros, digamos, el precursor, hay mucha distancia entre un concepto y otro, pero bueno, de las naturalezas muertas. A todas estas fuentes tradicionales se suma ahora, evidentemente, la arqueobotánica, ¿no?, y la arqueología de los jardines, que es una ciencia que nace en torno a los años 80 o 90 del pasado siglo, con lo cual ahora se pueden hacer prospecciones geofísicas, se puede medir la resistividad eléctrica del suelo, pero las particularidades de las ciudades del Vesubio hacen fundamentalmente, sobre todo, que se concentren en macrorestos y microrestos, ¿no? Y también se utiliza la misma técnica que se viene utilizando desde el siglo XIX para recuperar los cuerpos que estaban sepultados dentro de la lava volcánica, ¿no?
que consiste en inyectar yeso líquido y recuperar así la forma, ¿no? Esto se ha utilizado, que lo puso en funcionamiento Giuseppe Fiorelli. Este sistema se ha utilizado también para las plantas y eso ha permitido descubrir que la planta por excelencia o el árbol por excelencia que había en Pompeya o Herculano no es otro que el plátano de sombra, es decir, el mismo que seguimos teniendo en nuestras ciudades después de 20 siglos, ¿no? Ya no sé cómo voy. Voy mal. Bueno, la importancia de las plantas podríamos ir mucho más allá, ¿no? También sirve incluso para debatir la fecha tradicional de la erupción del Vesubio, que tradicionalmente siempre se ha indicado que es el 24 de agosto del 79 y parece ser que es mucho más probable que haya sido el 24 de octubre del 79. Entonces, además de la documentación, ¿no?, de la interpretación de Plinio, los propios restos hallados en las excavaciones, los vegetales hallados en mercados, porque se interrumpe la vida en ese momento, son más propios del otoño. Las verduras frescas que se encuentran en los mercados son de otoño, son uvas, son granadas, mientras que los frutos que se encuentran secos o en conserva son los propios del verano. O sea, al margen de otra serie de datos, ¿no?, que se han podido ir añadiendo, con lo cual los frutos también han servido para determinar esto, ¿no? Bien, bueno, esto es una imagen de Virulov del estallido del Vesubio. Podemos decir que, por lo tanto, y para concluir, en su modestia, ¿no?, esta pequeña caja atesora grandes historias. No solo es testigo del espíritu inquieto y de la mirada curiosa que movía a los hombres y a las mujeres de la Ilustración y que las llevó a transitar de Nápoles a Madrid, o de la importancia acordada a la res naturalia, es decir, a los especímenes de la naturaleza, sino también reflejo de los intereses de un monarca curioso y ávido probablemente de conocimientos, que le condujeron a capitanear una gran empresa arqueológica, a su manera, pero la capitaneó, que marcaría el inicio, evidentemente, de la arqueología moderna, ¿no? Paradójicamente, la gran desgracia que se abatió sobre las ciudades del Vesubio, cercenando la vida de una de las regiones más florecientes y prósperas de la antigüedad, las encapsuló en el tiempo, ofreciendo así a la arqueología una oportunidad única de asomarse al pasado y de acercarse a lo cotidiano, como lo ponen de manifiesto justamente estos pequeños frutos carbonizados contenidos en esta curiosa caja. Muchas gracias.